Buenos días. Me uno a todos los saludos y felicitaciones que ya se han expresado esta mañana, pero me vais a permitir que salude de forma muy especial a las personas que no están aquí esta mañana en la iglesia por enfermedad o porque tienen que cuidar de enfermos. Yo sé lo que eso significa, así que un saludo muy especial y muy cariñoso. Estáis en nuestros corazones y el Señor os sostendrá. Bueno, en estas fechas se incrementan las relaciones sociales. Todos tenemos cenas, comidas familiares, de empresa, con amigos, eventos sociales. Y es que somos seres sociales. Estamos hechos para relacionarnos con los demás. Nos gusta la compañía de los demás. Nos unimos para sacar proyectos o simplemente para disfrutar de la compañía mutua. Quizá por eso Murcia es una región en donde el movimiento del asociacionismo se ha incrementado de una forma tremenda. Asociaciones sin ánimo de lucro casi llegan a las 16.000, 15.000 y pico. Eso sin contar otro tipo de asociaciones como las deportivas, con fines competitivos, que no voy a contar, o las empresariales que persiguen otros fines, pero las meramente culturales, lúdicas o asistenciales son, ya os digo, alrededor de 16.000. La gente se une, como digo, bien porque tenga algo afín entre otros. Por ejemplo, si os gusta la fotografía, como si os gusta el teatro, la música, o los pájaros, o los gatos, o cualquier otra cosa que podáis imaginar, os podéis asociar y juntos hacer algún proyecto. Vosotros diréis, pero ¿qué necesidad tengo yo de crear una asociación? Si, por ejemplo, me gusta el senderismo, pues me voy con varios de mis amigos los domingos por la mañana a hacer una ruta. ¿Qué finalidad tiene asociarse? Bueno, tiene ventajas, algunas de las cuales voy a mencionar. Por ejemplo, las subvenciones, porque las asociaciones sin ánimo de lucro se nutren del dinero de los propios socios y además su finalidad no está enriquecerse ni enriquecer a nadie, sino que cualquier beneficio que se obtenga tiene que redundar en la propia asociación. Entonces la gente se une también porque puede recibir asociaciones de organismos públicos para desarrollar algún proyecto. También de particulares, a veces no en dinero, en especias. A veces la gente dona a asociaciones, pues qué sé yo, un ordenador, una mesa, y también por estar asociados, pues el ayuntamiento, la comunidad puede facilitarles un local para hacer determinada actividad. En cuanto a las donaciones particulares, os comentaré, aquí en España no es una cosa muy común, pero os comentaré que los derechos de una de las canciones que más se está oyendo esta Navidad, Last Christmas, de George Michael, los beneficios que genera esa canción, él antes de morir los pasó a una asociación sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? No a un particular, sino a una asociación con el fin de que esa asociación pueda llevar adelante los fines para los que fue creada. No solamente por temas lúdicos se une la gente, también, por ejemplo, asistenciales. Pensar en familiares de personas con Alzheimer o con cualquier otra patología, fibromialgia, TDAH, autismo, etcétera. Hay cantidad de asociaciones para prácticamente todas las patologías, incluso enfermedades raras. También la gente se une para defender intereses de algún colectivo. Por ejemplo, todos conocemos las asociaciones de padres y madres de los centros de enseñanza, ¿verdad? Colegios, institutos. Ellos se encargan de que sus hijos realmente estén recibiendo la educación y con los medios y en las circunstancias apropiadas. Y si no, ahí están los padres para denunciarlo. También están las asociaciones de vecinos para defender los derechos no solamente de un barrio, a veces incluso de una calle. Ocurre que a veces, a pesar de la buena intención con la que una asociación se crea, acaba disolviéndose o acaba dejándose en vacío, ¿no? En stand-by, porque
por las diferencias que hay entre las personas que componen las asociaciones, que no consiguen solventar problemas propios entre ellos y finalmente pues la dejan estar sin hacer nada, sin ninguna actividad, durante años o décadas, porque no se pueden disolver de oficio, por tanto ahí quedan, hasta que alguien quiera retomarlas si fuera el caso. Una de las cosas más curiosas que ocurre con las asociaciones es que a veces recién creadas, pero aún no inscritas en el propio registro, alguna persona va a los funcionarios que tienen la obligación de inscribir para decir, no, por favor, borren mi nombre de aquí, porque yo no quiero relacionarme con estas personas. ¿De acuerdo? Tengo diferencias y yo no quiero que mi nombre aparezca junto al de los otros. Nos vamos a ir a Brasil. Vamos a hacer un viaje. Veréis, hace unos años en Brasil, que es un país multirracial, porque está formado por indígenas, se creó, evidentemente había indígenas, vinieron los europeos, los colonos europeos, llevaron también africanos y también hay una importante multitud asiática. ¿De acuerdo? Esas razas se han mezclado entre sí y entonces el racismo es un tema que siempre está ahí. Unos investigadores decidieron hacer una encuesta y preguntaron a la población, ¿considera usted que Brasil es un país racista? La respuesta fue un abrumador y contundente sí. Prácticamente el 100% respondió sí, Brasil es un país racista. Entonces los entrevistadores decidieron hacer la pregunta de otra manera. ¿Se considera usted una persona racista? Y la respuesta fue igualmente contundente, pero en el sentido contrario, no. Prácticamente el 100%. A lo que los entrevistadores dijeron, ¿cómo es posible que en un país tan racista no haya ni un solo racista? Pues veréis, el problema, como en las asociaciones, es que consideramos que el problema son los otros. Siempre son los otros. Es el gobierno que no sabe hacer las cosas bien. Son los políticos y los funcionarios que no responden al llamado de ser servidores públicos. Son mis vecinos que no tienen en consideración a los demás cuando hacen ruido. Son mis jefes que nos llevan agobiados. Es mi marido, es mi mujer, son mis hijos que son unos desagradecidos. Y así podríamos seguir hasta el infinito, porque el problema siempre son los otros. ¿Sabéis? Los discípulos de Jesús no eran personas muy diferentes de ti y de mí. Salvando las diferencias culturales, eran personas como nosotros. Y ellos también pensaban muchas veces que el problema eran los otros. El problema eran los niños que molestaban a Jesús, el problema eran los romanos que tenían sometido al pueblo, el problema eran los publicanos traidores al pueblo que encima se enriquecían con sus propios hermanos. El problema eran los paganos, eran los cananeos, eran los indeseables samaritanos. Y Jesús vino a decirles, a veces con palabras y siempre con hechos, cómo tratar con los otros. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, les dijo. Cuando un centurión romano le pidió ayuda para su siervo, y Jesús lo sanó, Jesús dijo, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando una mujer cananea le pidió ayuda para que su hija, gravemente atormentada por un demonio, fuera sanada, él acabó diciendo, mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Cuando una mujer samaritana, porque a Jesús le fue preciso pasar por Samaria, y tuvo una conversación a plena luz del día con una mujer y una mujer samaritana, cuando esa mujer habló con él, Jesús llegó a decirle, yo soy el Cristo, el Mesías. Entramos en
en unas fechas en las que, como hemos dicho, hay muchas interacciones sociales, muchos encuentros, pero probablemente también habrá desencuentros. Esta reflexión de hoy es para que nos preguntemos, porque probablemente la mayor parte de las veces y la mayoría de nosotros llegaremos a pensar que el problema son los otros, pero me gustaría que esta mañana reflexionáramos un poco y pensáramos que quizá a veces el problema eres tú o el problema soy yo. A veces el problema somos nosotros. Cuando tengamos la tendencia a pensar que son los otros, primeramente preguntémonos si no tendremos nosotros algo que ver en un desencuentro. Pero incluso aunque realmente tengamos razón y el problema sean los otros, quiero que recordemos cómo Jesús nos enseñó a tratar con los otros. Y me gustaría terminar con una cita de la escritora cristiana Elena White. Esta cita se escribió en el año 1882 en un libro llamado Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, pero que para mí es absolutamente actual. Dice así: si todos los que profesamos ser cristianos empleásemos nuestras facultades de investigación para ver qué males necesitamos corregir en nosotros mismos, en vez de hablar de las faltas ajenas, dice, habría una condición más sana en la Iglesia hoy. Yo añadiría a esto, y en las casas, en las familias, en los centros de enseñanza, en los centros de trabajo y en la propia sociedad. Muchas felices fiestas a todos quiero desearos. Quiero que tengáis buenos encuentros esta Navidad, pero si no fuera así, pues recordemos esta reflexión. Gracias. Me acabas de recordar, María Dolores, una noticia de estos días, curiosa, que proviene de alguno de los expertos de la fantástica Universidad de Harvard, que resulta que hace unos pocos días publicaban un estudio que hablaba de las razones psicológicas por las que discutimos en Navidad. Y daban una serie de consejos, por cierto, bastante obvios, con respecto, no los vamos a repasar, a qué hacer para evitar las discusiones navideñas y para evitar acabar a palos, tanto en pareja como en los diferentes encuentros que pueda haber en Navidad. Porque dan por sentado que estas épocas de reuniones familiares son épocas de conflicto. Y es curioso. Y resulta que se hablaba en un montón de medios de lo que decía Harvard al respecto de cómo evitar e intentar solucionar los problemas derivados de encontrarte, ¿no?, con las situaciones cuñadistas y ese tipo de historias de las que también se habla con cierta o bastante ironía, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es mucho más antiguo que lo que diga Harvard, esto de tenéis que llevaros bien. Y como nos decías tú al principio, te lo agradezco un montón, el hecho de que somos seres sociales hechos para relacionarnos, ¿verdad? Sí. Dios nos creó con capacidad para relacionarnos, no nos creó para vivir en burbujas de cristal aisladas del resto de los seres humanos. Hemos sido creados con características que hacen de la interacción social algo francamente, claramente beneficioso, ¿verdad? Y sin embargo, parece ser que los seres humanos tenemos especial habilidad para llevarnos mal, o para desentendernos, o para buscar el desencuentro, o para que la interacción se convierta en roce y muchas veces en un grave problema. Me parece realmente inteligente, muy interesante, el plantear esto como, oye, que a lo mejor el problema eres tú. O en todo caso, aunque el problema no seas tú, sería buena idea que veas qué puedes hacer tú para solucionar el problema y para no empeorarlo. Porque es verdad que a veces en la interacción social vamos a encontrarnos con dificultades y vamos a encontrarnos con problemas, ¿no? Pero yo, mientras tú nos estabas hablando, me hacía unas cuantas preguntas con las que me quedo. ¿De qué forma te relacionas? Es decir, me lo estoy preguntando a mí, ¿eh? ¿De qué forma te relacionas tú? ¿Qué buscas en la interacción social? ¿Qué estás dispuesta, Esther, a dar en esa interacción social? No a recibir, sino a dar. ¿Y qué estás dispuesta a aportar a esa relación?
Y a partir de ahí, si a lo mejor yo me lo pregunto en primera persona, en base a lo que yo puedo hacer y lo que puedo aportar y lo que puedo dar, seguramente me voy a encontrar con más soluciones y menos problemas de los que cabría esperar si lo que hago es buscar la interacción para recibir o para beneficiarme de ella o incluso a veces para aprovecharme de ella. Así que gracias por invitarnos a pensar en nosotros mismos. Y fíjate que empezábamos el programa diciendo, oye, que puedo ser yo la primera que diga Feliz Navidad. Y puedo ser yo la primera que diga, hola, pues vamos a buscar un encuentro. Puedo ser yo la primera que diga, hace tiempo que no nos vemos. Y sí, nos encontramos en estos días de Navidad y nos tomamos algo, por ejemplo, ¿no? Y si fuera yo la que doy el primer paso. Pues a partir de ahí probablemente sea más fácil construir que destruir, ¿verdad? Sí, sí, así es. Vamos a intentar ir reflexionando en todo ello, a ver qué nos dicen también los compañeros, a ver qué nos van contando. Y empiezo por el más cercano, Casildo. Ostras, ¿Qué te parece? Marín, yo digo, me dejarán para el último. Pues no, hoy te sorprendo. Bueno, me ha gustado tu apunte, pero yo incluso iría un poco más lejos, ¿no? ¿Qué pasa si tu aportación es rechazada? Porque a veces ocurre. Uno va con buena voluntad y su aportación es rechazada, ¿no? O es desconsiderada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer? Porque a veces uno se desanima. Venía con la mejor voluntad. Qué desagradecidos, ¿no? Es un desafío también, ¿no? Porque yo siempre digo, hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Y hay que tener siempre un plan B. Y entonces, y eso a menudo ocurre, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Que a veces decimos algo, pero no nos prestan atención, o alguien quiere cambiar de tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues pero, es un desafío que debemos... Yo diría que las relaciones humanas nos ayudan también a conocernos a nosotros mismos y a crecer, porque a veces es en las relaciones donde descubrimos puntos débiles de nuestra personalidad a los que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Cierta sensibilidad en aspectos que a lo mejor vienen de nuestro pasado más remoto, ¿verdad? Si hemos sido rechazados, si hemos sido criticados, somos más susceptibles al rechazo. Pero una de las cosas maravillosas que tiene el cristianismo es que nos ayuda a entender que tenemos que ir saltando y superando muchos aspectos de nuestra personalidad, creciendo. Al crecer en la fe, yo creo que también vamos creciendo en nuestra psicología, en nuestra psique, porque, en fin, pienso que no debemos de conformarnos a que, oye, es verdad que la relación es cosa de dos, indiscutible, mínimo dos, ¿de acuerdo? Y si uno no quiere, ¿qué hago yo? Bueno, a lo mejor tienes que superarte a ti mismo y encontrar fórmulas, ¿verdad?, para poder interaccionar con esa persona o esas personas. A lo mejor tienes que superar tus complejos, tus conflictos personales, ¿verdad? Creo que... Sí. Es así. ¿Alguna idea más, Casildo? Mi experiencia respecto a eso, que seguro que es la de todos vosotros también, es que a veces cuando uno no se desanima y con esa persona, ya sea en la iglesia o ya sea en el trabajo, te ha tratado de una forma desconsiderada o despectiva, tú lo sigues tratando con respeto, ¿verdad? Y le brindas tu amistad sin peloteo, esas personas acaban siendo buenos amigos tuyos. Muchas veces, ¿eh? Por eso no hay que desanimarse. Porque a veces se gana el corazón de esas personas y te valoran a ti ya más que a otros incluso, ¿eh? En fin, solo eso, ¿no? Que todas las cosas tienen su recompensa. Cuando hacemos las cosas bien, en esta vida también tienen su recompensa, ¿eh? Y bueno, ya hay que luchar por ella porque es gratificante y vale la pena. Cuán gratificantes son las relaciones interpersonales, gratificantes, ¿verdad? Sí. Es cierto. Juanfran, ¿qué se te ocurre? Pues yo he anotado varias cosas, no sé cuántas rondas tenemos. Pero, venga, alguna más. Pero yo he anotado aquí algunas cosas de lo que decía María Dolores, pero me voy a quedar con un titular solo. Es que solos estamos incompletos. Y eso es un problema universal desde el origen, porque la propia palabra de Dios nos lo está diciendo. Crea al ser humano
y él siente la necesidad de que algo le falta, Claro. le falta compañía, ve que los demás tienen, no sé, tienen pareja y tal, y él dice, aquí algo no, y es porque ya estaba, Jesús había puesto ya ese germen como diciendo, no quiero que estés solo nunca. Y en la fuerza de los otros hay algo que no vamos a conseguir nunca yendo por libre, y eso me conecta a algo que, primero, que es universal, que eso trasciende cualquier época y cualquier geografía donde nos podamos situar. El tema de la soledad, el tema de la compañía y el tema de que si estamos un poco en permanente conflicto, porque por lo menos nosotros en Occidente estamos siempre bombardeados por el tema de no necesitas a nadie, yo solo puedo, tú puedes, saca la mejor versión de ti. Esa exigencia, ¿no? de no contar con nadie, cuidado, de desconfianza, porque el otro te puede pisar en tu idea de progreso, y a veces el encontrar equilibrio, y sobre todo si eso lo extrapolamos a una comunidad, a un grupo, como es la Iglesia, como lo que nos promocionó Jesús, que formáramos, que constituyéramos un grupo. ¿Para qué? Yo me preguntaba, y estaba yo escuchándote, digo, ¿para qué será entonces la fuerza del grupo? Pues podríamos encontrar muchas variables, pero yo creo que no solo para compartir la alegría, que también es muy importante. ¿Con quién uno en soledad va a compartir los buenos momentos? Se abre una cerveza, se pone delante del ordenador de la televisión, se pone su película favorita. ¿Esa es la verdadera alegría? ¿O realmente qué es lo que más le llena a uno sino poder estar con la gente que te quiere y poder compartir eso que a ti te llena y decir, oye, qué bien, y que el otro te devuelva diciendo, me alegro mucho por ti? Pero no solo eso, sino que también los otros están para poder confiar en ellos, porque ¿quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene frustración? ¿Quién no tiene fracaso? Y sin embargo, ¿cómo no se va a llevar mejor esas situaciones sino uno descansando y confiando en los otros? Y claro, como estamos en una sociedad tan desconfiada, estamos en permanente pelea. Cierto. Pues sí. José Antonio. Bueno, las relaciones con los demás. El Señor nos hablaba de trabajos que tenemos que hacer, o comparaba la labor cristiana con ciertos trabajos, con el de agricultor, por lo de la siembra y la cosecha, lo del pescador, con yo os haré pescadores de hombres, y con el de pastor, ya que Jesús fue el gran pastor que vino a buscar la una que se había descarriado, también nos encomienda a nosotros esas funciones. Y todas ellas son labores de especial dureza. La vida del pastor, la vida del pescador o la vida del agricultor siempre han sido tenidas como uno de los trabajos más arduos y más pesados. Así que yo entiendo que también se nos dice que las relaciones humanas exigen de nosotros un esfuerzo, que no todo es fluido y está engrasado siempre, que no todo funciona como a ti te gustaría siempre, pero que es una tarea en la cual tenemos que poner no solamente los momentos de ocio, sino también poner atención, porque no es para ver, voy a pasármelo bien, sino también es voy a ver qué necesitan los demás, voy a ver cómo puedo colaborar, ya que yo tengo un llamado a ser colaborador con ese gran agricultor, a ser parte de esa flota de pesca o a ser parte también de esos mastines que están a la compañía o al servicio del buen pastor. Así que es cierto, las relaciones pueden ser fluidas, pueden costar, pero todos estamos llamados a tenerlas y además ser relaciones constructivas que acerquen a nosotros y a los demás a ese buen pastor que vino hace 2000 años. ¿Veis cómo ya voy trayendo otra vez el tema? A por nosotros. Qué gran esfuerzo el dejar los tronos celestiales y venir a por nosotros en forma, como decía Juan por el principio, de bebé desvalido, y a terminar su labor en esta tierra de la forma que la terminó, es decir, ejecutado, ajusticiado en una cruz.
Pues si os parece, hagamos una ronda final de interacción en la que cada uno pueda sentirse libre de poder participar, porque me viene a la mente entonces otra idea, por contraste, ¿de acuerdo? Resulta que en los últimos tiempos, en países como el nuestro, se habla de epidemia de soledad. Se dice que hay cada vez más personas que viven solas, lo cual no tendría por qué ser necesariamente un problema. Otra cosa es que se sientan solas. Resulta que hay gente que vive en pareja que se siente sola, gente que tiene familia y se siente sola, y personas que en estas fechas de presuntos reencuentros mayoritarios, ¿no?, y de presuntos reencuentros familiares, prefiere estar sola. Y de hecho aumenta también el número de personas que deciden quedarse solas o a solas en Nochebuena, en Navidad, en fin de año, en Año Nuevo, pues para evitar problemas personales o sencillamente porque se sienten tristes o porque creen que esa interacción social que el resto del año no se produce no tiene por qué producirse también en Navidad. ¿Cómo podemos los cristianos prestar atención a esta realidad? ¿Qué os parece? Es decir, ¿cuánto podríamos reflexionar sobre el hecho de que no es bueno que el ser humano esté solo? Y por lo tanto también a lo mejor los cristianos tenemos que hacer algo, ¿no?, de cara a paliar, a suplir también en la medida de nuestras posibilidades esas soledades que pueda haber alrededor, ¿no? Yo parto ya con el a priori, oye, si sabes que hay personas que van a estar en una situación o se sienten solas, intenta acompañarlas de alguna forma. Llámalas, habla con ellas, intenta quedar un ratito, busca la forma de poder de alguna manera hacer también compañía, ¿no?, a estas personas, aunque a veces sea muy difícil acceder a soledades que pueden ser en algún momento buscadas y deseadas precisamente por esto, porque hay problemas y hay disgusto. ¿Qué os parece? ¿De qué manera también pues abordar esta temática tan actual? Adelante, quien lo desee. Bueno, yo creo que todos nosotros somos influenciables, pero también podemos influir. Y es una influencia positiva que podemos hacer. Yo lo definiría de una manera. Todos nosotros, especialmente los cristianos, debemos ser una fuente de influencia. Y las fuentes no deben secarse. Porque si te secas no vales para nada. Y esa es la misión que Dios nos da, el regalo que Dios nos da, compartir, ¿verdad? Ser luz y ofrecer otra opción, porque en las opiniones, en las opciones que se dan, es cuando el mundo se enriquece. Y nosotros lo que ofrecemos es una opción. Cristo te ama. Y el camino para el cielo solo lo conoce Jesús. Para lo demás, para un hueso, un traumatólogo, para otra cosa, otro, pero para arreglar una casa, un albañil, un carpintero, pero para ir al cielo, Cristo Jesús. Y esa es la opción que nosotros ofrecemos con amor y siendo eso, una fuente de influencia, que ofrece una opción. Y el que quiere la coge y el que no la coge, no pasa nada. Y esa debe ser nuestra actitud. Sí, yo también diría que las relaciones hay que cultivarlas 365 días al año. Es decir, yo no puedo estar 360 días pasando por la puerta de mi vecina y no decirle ni buenos días, y porque hoy sea Navidad, decirle Feliz Navidad, que no está mal decirle Feliz Navidad, ojo. Pero quiero decirte cómo va a recibir esa persona mi saludo, no sé. Entonces pienso que las relaciones se cultivan 365 días al año y eso es lo que deberíamos pensar, pienso yo, creo. ¿Qué os parece, José? Juanfra. Pues mira, la soledad tiene la virtud y la desgracia de que puede ser un regalo si te ayuda a conectarte contigo mismo, si te ayuda a encontrar ese espacio en el cual uno se conecta, por ejemplo, con Dios, o puede ser también una desesperación, cuando no se elige y cuando te sientes apartado y te sientes vulnerable y te sientes desesperado, ¿no? Entonces, el para qué, ¿no? El para qué. Volvemos un poco a lo mismo. Estamos para pedir ayuda, si la necesitamos, y estamos también para buscar a Dios también en ese rincón a solas. O sea que tenemos que posicionarnos cada uno de nosotros y decidir cuándo queremos estar solos y cuándo queremos estar acompañados. Esto es muy difícil, esto es muy difícil, pero merece la pena
Y es un problema cuando no se elige la soledad y cuando te sientes ahí en esa situación, y deberemos ser sensibles a todos los que están pasando por una situación de soledad, claro, porque puede ser terrible. Sí. Y a veces se puede estar, ¿no? Lo que siempre se dice, se puede estar solo en medio de una multitud, se puede, claro, uno sentirse solo, muy a menudo, en una multitud, y es muy difícil tratar con las personas y con su dolor a veces, ¿sabes? Entonces pienso que nuestra disposición es lo que marcará la diferencia. Yo creo que a veces quizá no sea tan necesario hablar como que hacer entender a la gente que uno está ahí, esa disposición que hace que las personas quizás en un momento de extrema soledad, en lugar de tomar una decisión irreversible, acudan a ti, porque piensen que tú eres alguien que puede ayudarles. Hace más de 20 años leí un libro que decía que en Estados Unidos se disparaba el número de suicidios en épocas de Navidad, porque la gente era cuando más sola se sentía, cuando más se ponía en evidencia su carencia para relacionarse bien con los demás. Entonces pienso que nosotros como cristianos no somos psicólogos, psiquiatras todos, ni sabemos, y ni siquiera los psicólogos y psiquiatras saben a veces cómo tratar con todas las personalidades, pero somos cristianos y hemos aprendido de Cristo que tenemos que tener el corazón abierto a aquel que nos necesite. Entonces, esa disposición es la que las personas pueden leer y entender en nosotros y recurrir a nosotros cuando menos lo esperemos, porque ellos lo necesiten, creo. José, para terminar, ¿un apunte? Pues yo recordaría también que si bien la compañía es un bien preciado, no debemos aspirar a ella a cualquier precio. Muchas veces tus principios son los que te llevan a estar en soledad. Muchas veces el no asimilarte con los grupos que tienes a tu alrededor te hacen estar en soledad. Por lo tanto, bueno, hay que ver también qué precio tienes que pagar por esa compañía. A veces el precio es tan alto que no merece la pena. Y cuando hablo tan alto estoy hablando de la salvación. Si no, pues está claro que hay precios que merecen ser pagados, hay sacrificios que merecen ser hechos, pero siempre hay uno que no merece ser hecho. Cuando tú tienes que poner en riesgo tu salvación. Recordamos a los jóvenes hebreos en esa explanada. Podían haberse asimilado a los demás, podían haber sido parte de ese grupo y decidieron no ser parte a riesgo de su vida. Daniel también, y tantos otros. El propio Jesús podía haber tenido un mensaje mucho más guay, podía haber tenido un mensaje mucho más popular, podía haber tenido un mensaje mucho más aglutinador. Pero Jesús, entiendo que desgraciadamente sabía que no venía por la mayoría, que no podía rebajar su discurso para hacer más amigos. Entonces, bueno, pues yo creo que también debemos saber que hay un precio que no se puede pagar. La verdad es que el tema daría para abrir unos cuantas, ¿verdad?, reflexiones, porque cada una de estas ideas nos llevaría a una nueva tertulia, un nuevo debate. La verdad es que sería muy interesante hablar sobre todo esto. Gracias, María Dolores, por la reflexión. Me venía a la mente ese texto de Mateo 28:20, que es una promesa de Jesús, que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos, estamos acompañados. Y ese es un mensaje que también podemos dar a las personas que puedan sentirse en soledad en un mundo tan complicado como este y cada vez más frío, ¿verdad? Jesús nos ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en este caso y en este tiempo por medio del Consolador, por medio del Espíritu Santo. No nos ha dejado solos, estamos acompañados cada día por el Espíritu Santo. Que Él nos ayude, que Él nos bendiga y que nos ayude también a tener buenas relaciones interpersonales y a crecer y a fructificar también por medio de esas relaciones. Gracias por esa reflexión que espero nos invite a todos a pensar cómo tener mejores relaciones en estas fiestas también, y que sea una antesala de lo que vamos a también vivir y cómo vamos a relacionar
relacionarnos en el año 2024, que está a punto de comenzar. Gracias, pues, por esa primera reflexión interesantísima y que nos invita, pues, a pensar lo que podemos hacer todas y todos con nuestro día a día. Vamos ya a dar paso a una pequeña pausa musical que nos pondrá Julián y enseguida llega ya nuestra escuela de Biblia.